En su programa, Veto a Saber, el periodista Beto Ortiz abordó la controvertida candidatura de Antauro Humala, destacando sus antecedentes criminales y su incumplimiento de las leyes peruanas. El tema de la probable candidatura de Antauro Humala a la presidencia en 2026. Vamos a debatir ese tema, vamos a presentar algunos videos que nos recordarán quién es este personaje. Congreso criollo, el Congreso malparido, nos saca una ley o pretende sacar una ley con nombre propio. Bien, nosotros siempre que nos hemos referido a Antauro Humala hemos hecho alusión a la principal razón por la cual él ingresó a la historia política y a la historia de las páginas judiciales también. Y la razón fue el asesinato de policías. Esto por supuesto no le gusta a sus seguidores, pero no es una opinión, es un hecho puntual. Es un dato fáctico. Con su característico estilo crítico, Ortiz presentó a Humala como un peligro para la sociedad peruana, cuestionando cómo alguien con un historial de homicidio puede aspirar a un cargo político. Antauro Humala estuvo en prisión 17 años desde que en un levantamiento, una sublevación, en el año 2005, terminó con 6 muertos, 4 policías y 2 reservistas. Los policías asesinados en el Andahuaylazo fueron el capitán Carlos Caguana, el teniente Luis Chávez Vázquez, el técnico de tercera Abelardo Cerrón y el técnico de segunda Ricardo Rivera Fernández. Referido a Antauro Humala hemos hecho alusión a la principal razón por la cual él ingresó a la historia política y a la historia de las páginas judiciales también. Y la razón fue el asesinato de policías. Esto por supuesto no les gusta a sus seguidores, pero no es una opinión, es un hecho puntual, es un dato fáctico. Antauro Humala estuvo en prisión 17 años desde que en un levantamiento, una sublevación, en el año 2005, terminó con 6 muertos, 4 policías y 2 reservistas. Los policías asesinados en el Andahuaylazo. El programa incluyó un intenso debate con varios invitados que discutieron sus puntos de vista sobre la candidatura, llevando el tema a un intercambio acalorado de opiniones. Barrantes nos explicara un poco, primero, cómo es que un militar que sigue, por supuesto, la herencia, el legado de Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres, pudo trabajar para un gobierno como el de Pedro Castillo. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuántas similitudes hay entre Perú Libre, Pedro Castillo, Dina Boluarte y Antauro Humala, que ahí parecen hermanitos? Ya. Mire, en primer lugar, yo planteo, ya que aprovecho que está el señor congresista acá, para decirle que no solamente sacar a los candidatos por los temas que él nos ha mencionado, sino incluir una prueba toxicológica, ¿ya? Incluir también una prueba psicológica. Pero con la toxicológica te bajas Antauro, pues, en plumazo. No, pero estamos solamente con la toxicológica se queda fuera el candidato. Disculpe. Fuera. Una prueba psicológica. Y, por supuesto, de mandarlo al detector de mentiras, porque tenemos tanto idiota, discúlpeme usted, tanto idiota que está en todos los instrumentos del Estado. Ya. De acuerdo, pero el idiota más recordado tenía sombrero y usted trabajaba para él. El interés de la noticia se intensificó cuando uno de los invitados, un exmilitar y exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo, sacó una pistola en vivo durante el debate, insinuando que usaría la fuerza para impedir la candidatura de Humala. Eso, lamentablemente, tiene que tener validez desde el punto de vista de una auditoría. No lo hizo el arqueólogo, entonces... El arqueólogo es el contralor, ¿no? El contralor. ¿Por qué? Porque siempre nos dice, después de que ha descubierto los grandes desfalcos en el país. Entonces, por esa razón, y nosotros hemos sido firmes en decir esto. Y mire, yo he visto la muerte de los policías, por favor, que nunca haya un muerto más de policías y que las armas que le da el Estado a la policía como esta, que sea para defender el Estado de Derecho y ningún policía
debe ser muerto por nadie. Nosotros vamos a defender desde la localidad del partido en que estamos ahora de que nunca más vuelva a morir un policía de la mano de cualquier delincuente, porque el que mata a un policía es un delincuente. Y mire, yo he visto la muerte de los policías, por favor, que nunca haya un muerto más de policías y que las armas que le da el Estado a la policía como esta, que sea para defender el Estado de Derecho, y ningún policía debe ser muerto por nadie. Nosotros vamos a defender desde la localidad del partido en que estamos ahora de que nunca más vuelva a morir un policía de la mano de cualquier delincuente, porque el que mata a un policía es un delincuente. Este incidente desató la preocupación de Ortiz sobre la seguridad del canal Willax, cuestionando cómo fue posible que el invitado ingresara al set con un arma. Y que las armas que le da el Estado a la policía como esta, que sea para defender el Estado de Derecho, y ningún policía debe ser muerto, y que las armas que le da el Estado a la policía como esta, que sea para defender el Estado de Derecho, y ningún policía debe ser muerto. Vamos a poner el arma en la mesa, por favor. Claro que sí, señor. Apuntando para cualquier lado. No se preocupe. Aquí no. Aquí está cargada, ¿no? No, siempre andamos cargados. Para hacer Los sistemas de seguridad de Willax Televisión funcionan maravillosamente. Sí. Los entrevistados entran aquí armados y yo me siento acá un personaje de la película Joker. Seguro. Usted nunca puede estar más seguro como ahora. Eso sí lo puedo garantizar. No, eso no sea, podríamos discutirlo. El episodio subraya no solo la polarización política en torno a la figura de Humala, sino también la alarmante brecha en los controles de seguridad en los medios de comunicación. Que es necesario que el país entienda que así como hay caciques que defienden sus pequeños cotos de poder, como el jefe del señor Muñante, ¿no? Él defiende su coto de poder y quiere ser candidato dejando la alcaldía de Lima. O sea, se cree el señor el sano y sagrado. Para que hagamos un programa sobre Porky, le invitamos de nuevo y hablamos de Porky, pero hoy vamos a hablar de Antauro. Estamos hablando de un tema. El tema es Antauro, ¿no? Beto. ¿A quién entonces está respaldando usted en este momento? Porque la verdad es que las personas que ha respaldado son de un arcoíris ideológico impresionante, ¿no? A Bugatá, Hernando de Soto. ¿En qué momento, digamos, en este momento, en qué espectro se encuentra usted? ¿De la izquierda, la derecha, radical, moderado? Porque usted va cambiando conforme soplan los vientos. No, yo siempre he sido, con mi postura política siempre he sido claro. O sea, yo he sido nacionalista, he hecho propuestas. En el caso de Hernando de Soto, la propuesta del Pacto Social creo que fue la mejor propuesta que tiene Hernando de Soto. En el caso de Bogotá, prácticamente hemos hecho un trabajo extraordinario cuando era presidente del Congreso. En el caso de Antauro no quiere opinar, entonces. No, yo puedo opinar, pero en forma general, defendiéndolo a la postura, ¿no? Yo digo. ¿Qué te pareció la noticia? Beto Ortiz en contra de candidatura de Antauro Humala. Danos tu opinión y comentarios, y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Todo el país se encuentra en indefensión por ese Congreso y por sus contubernios con Dina Boluarte. O sea, ustedes no se dan cuenta que están destruyendo el país. O sea, deberían de tener sangre en la cara. No sé qué hace sentado ese señor acá.